Bueno, qué alegría estar de nuevo con todos ustedes en este su programa Hablando con el Pastor. Primero que todo, quiero darle gracias al Todopoderoso porque nos permite poder tener esta comunicación donde tocamos temas que es posible que sea la respuesta a algunas de las preguntas e inquietudes de todos los cristianos. Pero primero que todo, deben saludar al Padre Nelson Rodrigo Orozco, quien amablemente está con nosotros al frente de este programa. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias a todos nuestros televidentes que nos siguen cada 8 días a través de nuestro canal comunitario, a través de CNC Jumbo. Padre, Hora Santa y Eucaristía, que es una gran fiesta para todos los cristianos, ¿o de qué se trata, Padre? Bueno, en este mes de mayo tenemos varias actividades. De por sí, la Iglesia ha consagrado el mes de mayo a María. Entonces vamos a tener actividades el 13 de mayo, que es la fiesta de Fátima, en la ciudad de Cali, llegando hasta el santuario de Fátima. Pero ese mismo 13 de mayo, aquí en nuestro municipio, desde las 6 de la tarde, en la parroquia del Señor del Buen Consuelo, en el barrio del Alcázar, vamos a tener una hora santa eucarística. Es decir, es una hora de oración. Decimos una hora, pero realmente va a ser más tiempo. Va a empezar a las 6 de la tarde, seguirá ya la celebración de la Eucaristía y más adelante continuamos en el ambiente de oración. Entonces es una hora santa porque es oración, y eucarística porque será delante del Santísimo, del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el Santísimo va a estar expuesto. Básicamente la idea es orar por nuestro municipio, no solamente por nuestro municipio, sino por nuestra arquidiócesis, por nuestro país. El ambiente de violencia que estamos viviendo generalizado a nivel de toda la nación. Todos los días descubrimos noticias aberrantes. Hoy nos despertamos con la noticia aberrante de lo que hizo el ELN con las piernas de un militar. Durante esta semana hemos tenido violencia generalizada en nuestro municipio, hemos tenido asesinatos casi que de seguido, 1 y 2, por armas de fuego, por arma blanca. Y entonces es necesario que paremos y que reflexionemos y que nos preguntemos, bueno, si somos cristianos, ¿por qué nos estamos matando si Dios es el Dios de la vida? ¿Qué es aquello que está pasando en nuestra vida y en nuestro interior para que no estemos respetando la vida? Pedimos paz, pensamos que los diálogos de paz en La Habana van a solucionar todo y resulta que los muertos que pone el conflicto armado es minúsculo. Realmente la cantidad de muertos que tenemos en nuestro municipio, ninguno de ellos ha sido por violencia de las FARC. Y entonces tenemos que preguntarnos por qué en lo que llevamos corrido de este año, casi que todos los días hemos tenido una persona asesinada. Y entonces es allí donde tenemos que entrar a orar, es allí donde tenemos que entrar a reflexionar sobre nuestra vida, y por eso esta hora eucarística, esta hora santa eucarística, el 13 de mayo, miércoles, desde las 6 de la tarde, en la parroquia Señor del Buen Consuelo, para que nos reunamos todos los yumbeños y todos los que hemos sido adoptados por este lindo municipio. Es, Padre, importante que le digamos a todos los cristianos que la presencia del Altísimo permite dos aspectos importantes dentro de la fe, que es la alabanza y la adoración. Entonces me parece que es importante, Padre, que a nosotros poder dedicar esa hora de adoración a nuestro Señor, podamos tener, los que no hayan tenido esa experiencia sublime de la presencia de nuestro Señor, aprovechen ese día y puedan acompañarnos, Padre. Sí. Cuando nosotros leemos los textos sagrados, encontramos pasajes, por ejemplo, como la escalera de Jacob. Es poder estar en la presencia de Dios cara a cara. O en Isaías, cuando Isaías está en el templo y tiene una revelación de Dios, y allí es donde dice: Santo, santo, santo es el Señor nuestro Dios. Pues lo que vamos a pedirle al Señor es que abra los cielos y manifieste su Espíritu en nosotros. Ya estamos prácticamente a las puertas de celebrar Pentecostés. En un par de domingos estaremos celebrando Pentecostés, y entonces qué bueno que desde ya le estemos diciendo al Señor
que nos estamos disponiendo interiormente para que Él actúe en nuestra vida. Entonces están cordialmente invitados todos los cristianos para que asistamos, bien sea aquí en Yumbo o en las parroquias de Cali, donde va a haber esta hora santa y Eucaristía promovida por la Iglesia Católica Cristiana, Padre. Y me parece que es importante, debido a todos los acontecimientos, que cada uno de nosotros busquemos esa gran oportunidad de acercarnos a Dios. El estar cerca de Dios creo que nos ayuda y nos permite llevar una vida sana, una vida limpia, sin hacerle daño al prójimo. La idea es esa. El Evangelio que hemos estado escuchando estos días nos dice: ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Y de eso se trata. De eso se trata, que nosotros descubramos que el otro no es un enemigo, que el otro no es un obstáculo, sino que también es un hijo de Dios y por consiguiente es mi hermano. Ahora que dice usted, Padre, todos estos programas que hemos llevado a cabo, muchos amigos que lo han visto, dicen que han descubierto muchas cosas de nuestra iglesia cristiana católica que a veces pasa como desapercibida. Y es por eso que a veces cuando las personas no perciben lo que es pertenecer a la iglesia cristiana católica, generalmente busca sensaciones en otras partes. Y dentro de eso podríamos hablar, Padre, la unción. Entonces yo le haría esta pregunta que me lo han hecho muchos hermanos, y es: ¿la unción cae del cielo o la unción se da por imposición de manos? A ver, cuando uno lee Hechos de los Apóstoles, descubre, por ejemplo, el día de Pentecostés, que es el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles. Después, Pedro, cuando va a encontrarse con Cornelio, que es un capitán del ejército romano, dice: ¿cómo le iba a negar el bautismo si yo vi que el Espíritu Santo descendió sobre él y su familia, así como descendió sobre nosotros? Entonces, en primera instancia tenemos que decir que la unción se da porque el Espíritu Santo es quien unge, ¿sí? A través de las Sagradas Escrituras vamos descubriendo, por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, que les dice: ojo, la gracia que has recibido por imposición de manos. O sea que la imposición de manos empezó a tener un triple valor. Primero, la imposición de manos se hacía sobre los enfermos para que estos recuperaran la salud. Segundo, la imposición de manos se daba para bendecir. Jesús mismo imponía las manos sobre los niños y sobre las personas que llegaban para bendecirlas. Y tercero, se da como manifestación de la acción del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que la Iglesia Católica celebra un sacramento, necesariamente hay imposición de manos. Por ejemplo, cuando estamos en la celebración de la Eucaristía, ustedes han visto que el sacerdote pone las manos de esta forma sobre el pan y el vino y dice: derrama, Señor, tu Espíritu Santo para que se transformen este pan y este vino en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Cuando vamos a celebrar el bautismo, también hay imposición de manos. Se unge el pecho del niño pidiendo que el poder del mal no vaya a tener cabida en él, y se hace imposición de manos en silencio, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien se derrame sobre él. Cuando tenemos la ordenación sacerdotal, allí también tenemos imposición de manos. Y cuando tenemos todos los sacramentos, incluyendo la confirmación y la unción de los enfermos, tenemos siempre imposición de manos. Imposición de manos. Qué bueno, uno de los tesoros espirituales de nuestra amada Iglesia Cristiana Católica. Pero vamos a un corte de comerciales y ya seguimos en este su programa Hablando con el Pastor, con el Padre Nelson Rodrigo Orozco, de aquí de la Arquidiócesis del municipio de Yumbo. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos.
Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Leía yo en estos días, padre, referente a lo que es un ungido, y más que todo leí por ahí en el Antiguo Testamento, creo que fue en Reyes y algo en Éxodo, que por ejemplo Aarón fue ungido porque fue elegido por Dios para desarrollar, digamos, un cargo religioso. Y también se habla de algunos reyes que son ungidos. En nuestra iglesia cristiana católica, ¿cuáles son los requisitos para que un elegido por Dios sea ungido y comenzar este ministerio? En el Antiguo Testamento se ungían a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Saúl fue ungido, David fue ungido, Salomón fue ungido, todos los descendientes de ellos fueron ungidos. Esa palabra ungido en español, en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. Así que cuando decimos Jesús, Cristo, estamos diciendo Jesús el ungido, o decimos Jesús el Mesías, estamos diciendo Jesús el ungido. Cuando nosotros recibimos el sacramento del bautismo, recibimos una doble unción. La primera unción es la de antes de ser bautizado, es la unción que se le hace a los catecúmenos. El catecúmeno es aquel que está en el proceso de recibir el bautismo, y es para decirle: Señor, lo ponemos en tus manos, protégelo, bendícelo, asiste. La segunda unción es la que se da después del bautismo. Esa unción se hace sobre la cabeza del bautizado, y allí se le unge como sacerdote, como profeta y como rey, a imagen de Cristo, porque ya está totalmente unido y compenetrado con Cristo Jesús. Entonces, cada uno de nosotros, por el mero hecho de ser bautizado, es un ungido de Dios, y empezamos a participar del sacerdocio, del profetismo y de la realeza de Jesucristo nuestro Señor. Pero adicional a esa unción, tenemos otros dos sacramentos donde tenemos la unción con el crisma. Y allí Cristo y crisma vienen de la misma expresión, que es el aceite con el que se unge. Entonces el santo crisma lo recibimos el día del bautismo, el día del sacramento de la confirmación, cuando el obispo me dice: a partir de este instante eres un enviado de Dios, ya dejas de ser un discípulo que es seguidor y ahora eres un enviado, vas adelante porque vas a ir a anunciar la palabra del Señor a donde te manda, que fue lo que hizo Jesús con los discípulos, con los apóstoles. Y la tercera unción es la unción que se recibe en el sacramento del orden sacerdotal, cuando al sacerdote se le ungen las manos. En el momento de la consagración episcopal, al obispo no solamente se le vuelven a ungir las manos, sino que también se le vuelve a ungir la cabeza, indicando que tiene la plenitud del sacerdocio de Cristo, es decir, que se convierte en un sucesor directo de uno de los apóstoles. Hagamos ahí un paréntesis para que entendamos. Hay una unción que es para todos los cristianos, pero que no exige lo mismo que le puede exigir al del sacerdote. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando nuestro Señor dice que para seguirlo a Él hay que renunciar a muchas cosas para llevar un verdadero sacerdocio, esa unción que recibe el sacerdote es una unción diferente a lo que recibe la mayoría de los cristianos. Sí, bueno, tenemos tres unciones distintas, tres aceites distintos. Bueno, el aceite como tal en su base es la misma, es aceite de oliva, pero tenemos dos aceites que se bendicen para situaciones muy distintas y un tercer aceite que es el que se consagra. Tenemos el aceite que se bendice para ungir a los enfermos, para que recuperen la salud, el aceite que se llama el óleo de los enfermos. Tenemos el aceite con el que se unge a los que van a ser bautizados, que se llama el óleo de los catecúmenos, y tenemos un tercer frasquito de aceite, que es el santo crisma, que es con el que se unge a los bautizados, a los confirmados y a los sacerdotes. Ese mismo óleo
que unge al bautizado tiene una significación cuando se unge al ministro de la iglesia. O sea, al sacerdote. Al sacerdote. Correcto. Cuando hablamos de la unción bautismal, estamos hablando de que yo me transformo y empiezo a participar del sacerdocio común. Es decir, cuando usted llega y me dice, necesito que ore por mí. Si yo no tuviera la unción del bautismo, yo no podría decirle, sí voy a poder orar por ti. La unción del bautismo lo que me permite es tener una comunicación directa con Dios y decirme, usted es un sacerdote. No solamente va a orar por usted, sino que va a poder interceder por los demás. Cuando hablamos de la unción ministerial, que es la del sacerdote, sacramento del orden sacerdotal, estamos hablando de alguien que es tomado del pueblo, dice la carta a los hebreos, todo sumo sacerdote es tomado del pueblo y se le encomienda una tarea muy concreta a nivel pastoral, es decir, que se transforma en un pastor a imagen y semejanza de Cristo Jesús para que guíe y oriente al pueblo de Dios. Esa función es ministerial. Entonces, en el caso mío, yo tengo doble sacerdocio, el sacerdocio común del día de mi bautismo y el sacerdocio ministerial, que es para celebrar los sacramentos y para guiar a la iglesia hacia el camino que es Cristo Jesús. Porque es que, perdón, Padre, en la oración que hace Jesús al Santo Padre, dice, los que tú tomaste del mundo y me diste. ¿Se refiere al sacerdocio? No, allí se está refiriendo a todos los que son sus discípulos. El mundo es esa sociedad de consumo, el mundo es esa sociedad en la que uno se puede ir durmiendo como en las olas del mar y cuando menos se da cuenta dice uno, ¿y la playa dónde está? Entonces Jesús en primera instancia está hablando de los discípulos diciéndoles, los tomé del mundo y aunque viven en el mundo, no son del mundo. Es decir, un discípulo mío no se va a guiar por los criterios del mundo. Diríamos nosotros hoy, criterios mundanos. Un discípulo mío, diría entonces nuestro Señor Jesucristo, no puede dejarse guiar por el afán, por el egoísmo, por la avaricia, por la codicia, ¿sí? Porque esos son los antivalores que tiene el mundo. El discípulo de Cristo Jesús, y por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque hemos sido ungidos y tenemos esa unción del bautismo y tenemos la unción de la confirmación, y ahí todos los bautizados y todos los confirmados, todos los cristianos católicos poseemos lo mismo, ya sea sacerdote o un laico, en el caso tuyo. ¿Sí? Entonces tenemos esa doble unción como mínimo, la del bautismo y la de la confirmación, y ahí como discípulos estamos llamados a dejar esa llamada que hace el mundo y empezar a prestar atención a la llamada que hace Dios a través de la acción misericordiosa del Espíritu Santo. Bueno, elocuente, muy fácil de entender, pero vamos a este corte de comerciales y ya regresamos de nuevo a la parte final de su programa Hablando con el Pastor. Nuestro portafolio de servicio consta de macrofotografía, moda, estudios y blog, diseño y fotografía para catálogos de venta, asesorías y clases particulares. Nuestra prioridad es la innovación, arte e imaginación. Producción audiovisual. Capturamos sus recuerdos en fotografías o video. Le damos significado y en una excelente calidad. Lo hacemos fácil, sencillo y cómodo. Fotografía comercial y publicitaria. Publicidad para todos los medios de comunicación. Nuestro objetivo, que pensemos y veamos un mundo diferente desde la perspectiva audiovisual y tecnológica. Diseño gráficos, flyers, logos y tarjetas. Diseño y fotografía para catálogos de venta. Diseños para páginas web. Venta de programas. Instalación y configuración de equipos de cómputo. Soporte técnico a domicilio. Padre Nelson, leyendo yo, dice hora santa y Eucaristía, noche de adoración. Entonces, me llama la atención porque yo muchas veces he visto en diferentes congregaciones que cuando hacen eventos muy parecidos a este evento, entonces el título no es noche de adoración, sino regalo de unciones, venga que van a caer como confetis, no se lo pierda,
noche de milagros. Entonces, para concluir, Padre, mi punto de vista de no siendo un hombre preparado en lo que es la teología, es que la unción requiere de un llamado, pero la unción tiene que ser por ungimiento con aceite y todo un ritual, bien sea para el iniciado o bien sea para el sacerdocio. Sí. A ver, Jesucristo nunca se presentó, nunca llegó a un pueblo diciendo, a ver que hoy vengo a hacer milagros. De eso de entrada hay que tenerlo claro. Tanto así que cuando la gente empezaba a hacerle bulla, él le decía al que curaba, quédese calladito, no le diga a nadie, no le cuente a nadie que lo acabo de sanar. Porque algo que Jesús no quería era que lo identificaran con un milagrero. Jesús quería que lo reconocieran como Mesías, como Señor, como Salvador, como Hijo de Dios, pero nunca como milagrero. Entonces, cuando se amontonaba mucha gente, terminaba sanándolos y decía, ya, nos vamos de aquí para otro lugar, porque en otro lugar hay que anunciar la buena noticia. Cuando se hacía un milagro era para despertar la fe de la gente, pero nunca a nivel de espectáculo. Nunca sanaba enfermos para decir, miren que yo tengo tal poder o que tengo tal cosa. No. Él sí tenía el poder y lo confirió a los apóstoles, pero nunca les dijo, vayan a hacer espectáculo, monten allá carpa y entonces digan que vienen de parte mía para hacer tal o cual cosa. ¿Qué es lo que nos dice la iglesia, por ejemplo? Que el sacramento de la unción de los enfermos solamente puede ser conferido por el obispo o por un presbítero. ¿Presbítero quién es? El sacerdote, al que llamamos en nuestra parroquia el padre o el cura. Entonces, solamente esa unción es válida. ¿Y por qué hago la mención de esto? Porque se nos ha estado dando de que llega gente y trae un frasquito de aceite, yo no sé dónde, y dice, venga, es que voy a orar por usted y lo vengo a ungir. No tengo ese poder. ¿Quiénes tienen el poder de ungir? Solamente los obispos y los presbíteros. Sí, la oración puede hacer maravillas, pero esa unción no tiene valor alguno. ¿Qué dice la carta de Santiago? ¿Está enfermo alguno entre ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que lo unjan, que oren por él, y la oración de fe sanará al enfermo, y si ha cometido pecado, les serán perdonados. Entonces la unción de los enfermos, por ejemplo, no solamente es para devolver la salud del enfermo, sino que perdona los pecados. Por eso cualquier persona no puede ir a ungir, porque no tiene tampoco el poder de perdonar los pecados. ¿Quiénes lo tienen? Los apóstoles y sus sucesores, que son los obispos. Nosotros los presbíteros participamos de ese sacerdocio de los obispos. Por eso a cada sacerdote el obispo nos ordena y nos entrega un carnet que dice, tiene delegación para celebrar la Eucaristía, para confesar y perdonar los pecados. Tiene, ¿sí? Y ahí nos va describiendo de qué cosas es que yo estoy participando de ese sacerdocio del obispo. Y entonces quisiera compartir con ustedes un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica cuando nos habla precisamente de esa unción de los enfermos. Al respecto, el numeral 1516 dice así: solo los sacerdotes, obispos y presbíteros son ministros de la unción de los enfermos. Y eso está reconocido desde el Concilio de Trento, es decir, desde 1500 y piquito por allá. Es deber de los pastores instruir a los fieles sobre los beneficios de este sacramento. ¿De cuál? Del sacramento de la unción de los enfermos. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir este sacramento y que los enfermos se preparen para recibirlo en buenas disposiciones, con la ayuda de su pastor y de toda la comunidad eclesial, a la cual se invita a acompañar muy especialmente a los enfermos con sus oraciones y sus atenciones fraternas. ¿Qué significa eso? Cuando el sacerdote es llamado para ungir a un enfermo, se le llama para que el enfermo recupere la vida, recupere la salud. En ocasiones llamamos al sacerdote y decimos, sí, es que yo quiero que mi enfermito se sane, pero ay, pobrecito, es que yo sé que se me va a morir. Entonces uno dice, ¿para qué entonces me estás llamando? Ningún enfermo se acercaba a Jesús a decirle, Señor, que me muera rapidito. Todos, por más grave que fuera la enfermedad, se acercaban a decirle, Señor, sáname. Inclusive nos dice el relato de la hija de Jairo, que cuando Jairo fue a buscar al Señor dijo, Señor, mi hija está en las últimas. Otro de los evangelistas dice, mi hija acaba de morir, pero yo sé que si vas, ella va a vivir. ¿Sí?
Entonces, es un sacramento de salud, es un sacramento de vida. ¿Quiénes están autorizados para hacerlo? Solamente los obispos y los presbíteros. Pero adicional a eso dice, la comunidad tiene que unirse en oración por ese enfermo. Pero el enfermo tiene que prepararse, porque como es un sacramento que produce el perdón de los pecados, pues el enfermo, en la medida de lo posible, debe de acercarse al sacramento de la reconciliación, debe de confesarse para estar totalmente en gracia de Dios. Habrá enfermos que definitivamente no podrán confesarse simplemente porque están en estado de coma, pero mientras el enfermo esté consciente, debe de confesarse. Entonces, si fue don Pepito, doña Pepita a decirle, venga, lo único de ese aceitico, y el enfermo dice, pero yo me quiero confesar, esa persona no lo puede hacer. Por lo tanto, esto a mí personalmente me da claridad, y también yo sé que le va a dar mucha claridad a nuestros hermanos católicos cristianos, de cuál es el papel fundamental que desempeña el sacerdote dentro de la comunidad. Ya nos podemos dar cuenta, por lo que dice el padre Nelson, que esa unción que tienen ellos es de traer primero el perdón de los pecados, sanación no solo física, sino también espiritual. Por lo tanto, nosotros debemos deberles a ellos, primero que todo, obediencia, porque el sacerdote, así como él debe obediencia a sus superiores, nosotros se lo debemos al sacerdote. Y tenemos que mirarlo como un ser especial, porque él está pagando un precio de su vida por traernos a nosotros salvación, y es cargar su cruz, renunciar a muchas cosas que lo hacen con mucho amor, pero que nosotros debemos de valorarse. Padre, muchas gracias, y no sé si de pronto usted desea mandarle una bendición o un mensaje a todos nuestros amigos que nos ven en este su programa Hablando con el Pastor. Sí, recuerden que es un sacerdote el que me bautizó, es un sacerdote el que me reconcilió para que yo regresara al camino, es un sacerdote el que confeccionó la Eucaristía para que yo pueda comulgar y tenga la fortaleza, es un sacerdote el que bendice mi unión matrimonial, es un sacerdote el que me confirma en la fe, es un sacerdote el que me unge para que yo, enfermo, pueda recuperar la salud. Finalmente, el obispo, que es el que tiene el sacerdocio en plenitud, es aquel que puede ungir a otros cristianos, quienes el Señor ha llamado, para que ellos a su vez se transformen en nuevos sacerdotes de la iglesia. Oren mucho por nosotros los sacerdotes, oren mucho por nuestros obispos, por el Santo Padre, para que podamos llegar a ser pastores según el corazón de Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, que el Señor los acompañe, y en este fin de semana, que es el Día de las Madres, pedirle al Señor que derrame bendiciones en nuestros hogares, que celebremos con prudencia y sobre todo que reconozcamos que esa mujer que nos dio la vida no quiere que ninguno de sus hijos la pierda en una fiesta que le estamos dedicando a ella. Bueno, estamos en Compraventa El Burro, donde venden barato y promoción. Estamos aquí promocionando motos a muy buen precio. Me dejó sorprendido, don Henry, me dejó sorprendido. Televisores, una bomba sumergible, y están vendiendo unas herramientas. Compraventas El Burro, hay que venir, hay que aprovechar. Las llantas más baratas del municipio de Yumbo están aquí en Compraventas El Burro. Venga para que los atiendan, consiguen herramientas y todo lo relacionado para los repuestos de motos, a muy buen precio. Y estamos promocionando también lámparas a muy buen precio. Vengan para que los atiendan. Y tenemos 2 equipos de sonido, me acaban de decir 2 equipos de sonido a buen precio, a huevo. Pueden venir aquí a Compraventas El Burro.